Cordial saludo, le habla el pastor Eduardo Gómez y este día es de gran bendición poder estar una vez más en sus hogares y en los diferentes lugares donde cada uno está con su familia, con sus amigos o en el lugar donde le ha correspondido pasar estos tiempos de cuarentena. La verdad es que estamos muy contentos y muy alegres de celebrar juntos en este día la presencia de Dios con oración, con alabanza, con revelación de la palabra, con adoración al Señor. Por eso quiero invitarle para que se una juntamente conmigo y pidamos al Señor la bendición durante este tiempo tan especial. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por las ricas y abundantes bendiciones que tú nos has dado. Señor, te damos gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. Te damos gracias, Señor, porque el que ha dicho, nunca te dejaré, jamás te desampararé, ha estado con nosotros, con nuestras familias, en cada circunstancia, Señor, para fortalecernos y para afirmarnos en nuestra fe y en nuestra confianza. Por eso en este día, de corazón, no solamente queremos darte gracias, queremos alabarte y queremos adorarte en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Le invito para que a continuación, con esta alabanza allí en su hogar y con los que le acompañan con alegría, con gozo, con regocijo, alabemos al Señor, el que es el creador de todas las cosas, el sustentador de todos nosotros, y hagámoslo con gozo y con alegría en el nombre de Jesús. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad.
es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor. Hemos tenido un tiempo maravilloso. Qué preciosa que ha sido esta alabanza y con la cual hemos podido iniciar esta reunión. También a agradecer inmensamente todas estas expresiones de gratitud de todo este tiempo de cuarentena, de todo este tiempo de estar allí en la mayoría en sus hogares. Pues queremos agradecer ese respaldo en la oración. También los comentarios que se han hecho, la tarea que algunos han tomado de tomar estas enseñanzas y multiplicarla y enviarla a sus contactos, los comentarios que nos hacen. Pero también queremos agradecer e invitar a aquellos que de corazón generoso quieren sembrar en este tiempo en la obra del Señor. Sí, la obra del Señor demanda muchos gastos administrativos, de servicios, en fin, de grabación, de producción, todo esto, y confiamos en el Señor que su corazón generoso se ha movido para sembrar en la obra del Señor. Ahí está un número de celular que quiero repetirlo, más 57 310 568 4396, y en ese número puede usted contactarnos ahí por WhatsApp y con mucho gusto queremos darle información de cómo poder hacer las respectivas donaciones, las consignaciones en línea, el número de cuenta, todo. Y de antemano otra vez agradezco que usted se deje usar para fortalecer la obra del Señor, porque lo que vamos a ver hoy va a incentivar aún más nuestro ánimo, va a fortalecer nuestra fe y también nos va a motivar para ser sembradores a la obra del Señor. Nuevamente, gracias, Dios le bendiga y oro para que cada siembra, cada recurso financiero que usted coloca, el Señor le multiplique 1000 veces más de lo que usted siembra a la obra del Señor. El título de la reflexión en esta mañana es Hallazgo sorprendente. Quiero que lo repita en alta voz allí con los que están en casa. Diga conmigo, hallazgo sorprendente. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor que encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Sigo utilizando estos lentes, ha llamado la atención por su color. Bueno, confiamos que pronto se puedan tener otros menos vistosos, pero lo importante es poder leer. Y quiero que, si ya encontró ahí en Lucas, en el capítulo 6, entonces a partir del versículo 1, siga conmigo la lectura de las Escrituras. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron,
para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Hallazgo sorprendente es el título, y fue lo que pasó recientemente con una familia en los Estados Unidos, más exactamente en el estado de Virginia. Después de varias semanas de encierro por causa de la pandemia, pudieron salir, y mientras iban a determinado lugar, vieron que en la vera del camino habían unas bolsas, más exactamente 2 bolsas, y seguramente pensaron que para mantener más limpio el lugar, decidieron tomar esas bolsas y las colocaron en el baúl y siguieron su camino. Cuando llegaron a casa, entonces se acordaron de las 2 bolsas, las sacaron del baúl y, sorpresa de sorpresas, allí en esas bolsas habían cientos y cientos de dólares, y se calcula que aproximadamente era $1.000.000 lo que habían hallado de manera sorprendente en esas bolsas. Así que esta familia lo que hizo a renglón seguido fue que llamó a la policía para informar de semejante hallazgo. La policía, cuando contó el dinero, más exactamente el jefe de seguridad de ese condado expresó 2 cosas. La primera, sorpresa por el hallazgo, pero más que por el hallazgo, por la honradez de toda esa familia. Y la segunda cosa que expresó el jefe de la policía fue que ojalá se ubicara pronto los dueños y el destinatario de tan abundante recurso, de abundante dinero, y que ojalá esas personas entonces pudieran reconocer y dar una buena recompensa a esta honrada familia. Parece ser que pertenecía o lo llevaba un vehículo de estos que transportan valores, no se sabe cómo se cayeron esas bolsas, pero el tema fue noticia no solamente en Norteamérica, sino que fue una noticia internacional. ¿Por qué? Por este hallazgo sorprendente, por la honradez de ese padre, de esa madre y de esos hijos, de esa familia, y también por la cantidad exagerada de dinero que allí había. Sí, la vida tiene sorprendentes hallazgos, y en esta mañana, al leer la palabra del Señor, nos encontramos con por lo menos 3 personas que nos llaman poderosamente la atención en esto que era una gran necesidad. Las multitudes iban para escuchar la palabra del Señor. Iban también para que los enfermos fuesen sanos. Iban para oír de Jesús y conocer a Jesús de manera personal. Y dice la palabra que estas multitudes que seguían al Señor, de repente los mismos discípulos le dijeron al Señor: despídelos, porque mira, ya está anocheciendo, necesitan ir a algunas aldeas cercanas para poder comer. Y el Señor, en lugar de despedirlos, le dijo a sus discípulos: dales vosotros de comer. Y en otra versión más ampliada de los evangelios dice que lo hacía para probarlos a ellos. Así que entonces entre ellos se dedicaron a buscar y hallaron algo, y es algo también sorprendente. Hallaron a un muchacho. Dice aquí en San Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 9, que Felipe dijo lo siguiente:
aquí, mejor, el que lo encontró fue Andrés. Andrés fue el que lo encontró. Felipe decía, ¿qué vamos a hacer si no hay dinero suficiente? Porque son 5,000 hombres y bueno, hay que contar niños y mujeres. Algunos estudiosos de las Escrituras piensan que en realidad la multitud era de 20,000, porque siempre en las reuniones, cuando se trata de oír la palabra de Dios, hay más mujeres y más niños, además de los hombres. Así que Felipe decía, pero no hay dinero para esto. Pero entonces Andrés, el hermano de Simón, encontró un joven, un muchacho, y dijo, y este joven tiene 5 panes de cebada y tiene 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Quiero llamar la atención de este primer hallazgo. Me sorprende, y es este joven. Me sorprende por varias situaciones. Primero, me da la impresión que era un joven muy prevenido, muy anticipado, y que vino con la intención no de simplemente ser un curioso del Evangelio de Jesucristo, pero vino con toda la intención de poder escuchar al máximo todas las enseñanzas del Señor. Y como no venía de prisa, trajo consigo estos 5 panes, y bueno, los peces parece que eran tan pequeños que dice que eran 2 pececillos, pequeños o grandes, pero eran 2, y los tenía allí a manera de comiso, a manera de lonchera. Entonces, primero observo que era un joven muy prevenido. Segundo, que era un joven que tenía buen apetito para 5 panes y 2 peces. He aprovechado este tiempo también para aprender cosas nuevas de la palabra, a aprender muchas, pero algunas de ellas prácticas, y es procurar cocinar y cocinar bien. Y tengo una chef extraordinaria, para mí la mejor del mundo, mi amada esposa Sandra Belice. Así que el domingo pasado, cuando terminó nuestra reunión, a la cual la mayoría de ustedes nos siguieron, le dije a mi esposa, hoy yo voy a preparar el almuerzo. Y saqué pecho en mi ignorancia. Y dije, voy a comprar las cosas. Y fui y compré de pescado, tilapia, para poder hacer pescado allí al almuerzo. Unos filetes de tilapia los compré. Y bueno, ya mi esposa me dio las respectivas instrucciones del descongelamiento de todo esto. Compré aceite de oliva, uno con esencia de ajo y el otro con limón, el incorporado, tanto el ajo ya dentro del aceite como el limón. Y seguía todos los protocolos que mi esposa me iba dando, y muy atento, muy cuidadoso de todas las instrucciones. Así que las primeras partes de pescado que logré sacar allí, pues se veía muy bien. Entonces luego dejé la última parte. Dije, esta la voy a hacer y voy a hacerlo lo mejor. Y bueno, la verdad fue que cuando ya lo serví, a los pocos bocados me di cuenta de mi error. Faltaba más cocimiento. El engreimiento de que las primeras rodajas estaban deliciosas me hizo pensar que era suficiente, y me hallé que sigo siendo un aprendiz. Hay más cosas que mi amada esposa me está enseñando, pero sigo siendo un aprendiz. Y entonces le dije a mi esposa y le dije ahí en casa a la familia, qué tremendo que es esto de los chefs, qué tremendo que es aquellos que dejan todo en su punto, en un toque, que no solamente cocinan, y aquí decimos en Bogotá o en Colombia sancochan, sino que sazonan con ese toque al paladar.
y sobre todo que lo hacen bien y lo hacen rápido. Yo me gasté como casi 45, 50 minutos, mucha la paciencia de mi familia, 1 hora para esto, pero que lo hacen bien, hallar bien un buen restaurante, hallar bien un buen cocinero, es algo tremendo. Yo dije que este joven, entonces era un joven prevenido, pero era de un buen apetito, y lo hallaron allí con sus 5 panes y sus 2 peces. La tercera cosa, además de prevenido y de buen apetito, que quiero destacar de este joven, es la más importante, era que era un joven generoso, dadivoso. Los que son padres saben lo valioso que es para un niño, para una niña, cuando van al colegio, su lonchera, sus onces, ahí lo que colocan los padres. Eso se cuida a toda costa. Eso sí que es algo de tener mucho cuidado. Los niños por lo general lo tienen cuando llevan esto a su colegio. Que un joven como este joven, prevenido, de buen apetito, estuviera entregando su lonchera a la causa del Señor, al Evangelio, a los discípulos del Señor. Mire, me sorprende porque está entregando todo, lo está haciendo de buen corazón, y esto nos enseña un principio poderoso, y el principio es que para poder recibir primeramente hay que dar. Nos enseña también que el tamaño de nuestra cosecha está de acuerdo al tamaño de nuestra semilla. En el libro de Malaquías, el Señor le dijo a su pueblo: traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Y agrega: y reprenderé por vosotros la oruga, el saltón, el revoltón. Esto quiere decir todos esos gastos innecesarios que surgen, todos aquellos defectos eléctricos que a veces acontecen, aquellos problemas inesperados que se llevan gran parte de nuestros recursos, nuestro salario. Dice el Señor que cuando le traemos a Él y lo hacemos de corazón generoso y dadivoso, Él se encarga de bendecir de manera poderosa ese 90%, y hace algo que ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros puede hacer, y es abrir ventanas en los cielos. Ventanas en los cielos. Y cuando las ventanas están abiertas en los cielos, entonces el Señor dice: derramaré bendiciones hasta que sobreabunden, hasta que digan: basta, ya no más. Así que este primer hallazgo tiene que ver con este joven, lo que había en él. Hoy quiero invitarle a que también en este tiempo tome para orar, para buscar intensamente el rostro del Señor, porque se va a sorprender de aquellas cosas que el Señor le va a mostrar que hay en usted, que hay en su cónyuge, que hay en sus hijos, que hay en su familia, que hay en sus amigos, que hay en su entorno. Quizás una de las causas por las cuales nos desanimamos, nos angustiamos frente a tanta mala noticia, a tanta pérdida de empleo, a tanta falta de recursos, a neveras vacías, a estómagos vacíos, a todas esas situaciones. Quizás una de las situaciones que más nos afectan es el que nos centramos en aquellas cosas que no tenemos y no en lo que tenemos. No sé cómo entró usted en este tiempo de cuarentena, no sé cómo está y no sé cómo va a salir, pero lo que sí quiero animarle es que lo que tenga en su mano, permita que el Señor lo use de manera poderosa. Ya le dije, recursos, pero también quiero decirle algo más que quizás usted tiene y posiblemente no se ha dado cuenta, y se llaman dones y talentos. Y cuando Dios da dones y talentos, entonces nos pasa lo que le sucedió al profeta Daniel
cuando estuvo cautivo en la potencia número 1 de su mundo conocido, en Babilonia. Y Daniel no solamente estuvo en esa potencia. Cuando la potencia cayó, la siguiente, que fue la que pasó a ser la número 1 de su mundo conocido, los asirios, entonces Daniel siguió en su condición de primer ministro. En resumen, Daniel fue primer ministro de 4 emperadores, estuvo bajo 2 imperios, los más paganos, los más idólatras, pero estuvo allí. ¿Y por qué estuvo allí? Porque Daniel se dio a la tarea de inquirir, de buscar, de hallar de forma sorprendente, como es el título de este mensaje, de hallar aquellos depósitos que Dios había colocado en su vida a manera de talentos, a manera de sabiduría, porque era un hombre muy sabio. Y la Escritura repite varias veces que lo que se encontró una y otra vez en Daniel es que en él había un espíritu superior. Y permítame decirle que aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos dejado que Jesucristo tome control de nuestras vidas, en cada uno de nosotros, también a manera de testimonio podemos decir que hay un espíritu y es superior al espíritu que hay, aquellos que no lo tienen, que hay en el mundo, y ese espíritu se llama el Espíritu Santo. La próxima reunión voy a hablar de ello y qué poderoso que es cuando nosotros tenemos la persona y el poder más grande del universo, que es la persona del Espíritu Santo, y lo más glorioso, morando en nosotros. Entonces los hallazgos son sorprendentes. Permítame contar un par de anécdotas que mientras estaba preparando esta charla, el Espíritu Santo me las trajo a memoria. Y usted habrá notado que no uso escritos, tampoco prompter, no, por lo general dejo que el Espíritu de Dios me hable, y de esta manera entonces comparto las verdades que el Señor coloca en mi corazón. Tengo el inmenso privilegio de tener como pastor al doctor Alberto Motesi, persona que ya conozco por un poco más de 45 años y a quien también el Señor me ha permitido el honroso privilegio de servir en su ministerio. Estoy encargado de la parte de proyectos que tienen que ver con influencia al mundo de la política, de los gobernantes y a todo lo que es liderazgo de influencia. Él me ha delegado esta responsabilidad, como también me la ha delegado la Confederación Evangélica de Colombia en mi condición de vicepresidente. Son cerca de 10 millones aquí en Colombia para hacer un enlace entre la iglesia y el Estado. Pero también me lo ha delegado todas las sedecoles o las alianzas evangélicas de Iberoamérica. Son 22 países, se estima que ahí hay cerca de 150 millones de creyentes, y ellos también, allí soy el vicepresidente, me han dado la tarea de ser un enlace con los gobiernos, y una de mis tareas es constantemente ir, dialogar con jefes de Estado, con ministros de gabinete, y de manera jocosa ellos me han colocado el nombre de el canciller. Así lo dice el presidente de la alianza y mis demás compañeros de junta directiva del órgano representativo de la Iglesia Evangélica en Iberoamérica, a él el canciller, y ese ha sido parte de mi tarea. Pero lo que quiero destacar acá es que ese hallazgo, el más sorprendido de todos, óigalo bien, fui yo mismo. Yo no pensé que eso estaba en mí. Muchos años atrás, en una congregación, una preciosa iglesia del Señor, la que tuve el privilegio también de servir allí como un pastor asociado, vino un pastor profeta y habló y me dijo, y aquí el Señor te dice, te levanto como pastor y serás pastor de pastores y irás por las naciones. Y yo miraba y decía, qué difícil, qué bonito esto, pero no pensé que era para mí. Al cabo del tiempo
terminé fundando la Asociación de Pastores de Bogotá, el Comité de Misiones de Colombia. Luego hice parte por un tiempo también del liderazgo mundial antes del año 2000. Era encargado de todo Latinoamérica de agilizar el mandato, la Gran Comisión con los líderes del mundo. Estaba allí y a la par también muy de cerca con el doctor Motesi. Terminó el año 2000 y un día me encuentro predicando el Evangelio en Puerto Rico. Y me acuerdo que un sitio muy hermoso llamado Condado, me dijeron, allí está el doctor Motesi. Hacía un tiempito no lo veía, fui a verlo, como buen argentino, había terminado la reunión y ya a largas horas de la noche estaba comiendo en un lugar de comida dominicana llamado Nuevo Paraíso. Y yo comencé diciéndole, doctor, usted ha sido el pionero de llevar el Evangelio de Jesucristo a la clase gobernante. Cuando se cumplieron los 500 años de la conquista, usted tuvo eventos a los cuales en toda América Latina acudieron cerca de 18,000 líderes, varios jefes de Estado, pero usted fue el que abrió esa brecha. Y mientras yo le hablaba, él comenzó a llorar y dijo, yo le dije algo más. Le dije, mientras él lloraba, le dije, y es tiempo, doctor, de que otra vez los latinoamericanos tengamos la oportunidad de poderle ver en esas esferas, porque la prensa finalmente a usted lo está llamando el pastor de los presidentes. Y él llorando dijo, yo lo haría con una condición. ¿Cuál? Dijo, si tú vas conmigo. Me sorprendió absoluto, porque yo tenía invitaciones para otras partes, incluso para estar en varios lugares de Estados Unidos, pero sentí tan fuerte la presencia que dije, claro que sí, doctor Motesi. Fui a su oficina, me reuní con la junta de directores del ministerio del doctor Motesi, les expliqué lo que había sentido y allí nació algo que se llamó el proyecto Latinoamérica Nueva, el cual en el 2007 dimos inicio aquí en Bogotá con la asistencia del presidente de la República, otro expresidente tanto de Colombia, otro de Ecuador, había más de 1,000 invitados, líderes de todas partes, y ahí estábamos en ese trabajo. Y en ese trabajo comenzamos a hablar, y yo le dije, pastor, vamos a ir por 100 ciudades, vamos a hablar a 100,000 líderes, y qué entusiasmo y de todo. Y comenzamos a trabajar. Hago un paréntesis acá para decir que cuando íbamos como en la mitad del proyecto, con todo el respeto que le tengo a mi pastor, le dije, doctor, somos un poquito locos, un par de locos. Hicimos un proyecto, hablamos, soñamos y no teníamos un solo dólar en el bolsillo, y mire todo lo que hemos recorrido, porque siempre estábamos confiando que el Señor es nuestra provisión y Él es el que toca los corazones. De manera que entre ir en país, llegamos a la República de El Salvador, y allí entonces me había asegurado que para la reunión estaría el presidente de la República, además había confirmado el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema, toda la prensa, en fin, eran centenares de invitados de la más alta influencia y relevancia de El Salvador. Ahora, yo había llegado un poquito anticipado y esperábamos al doctor Motesi un día antes del evento. Lo esperábamos a las 5 de la tarde, pero llegó a las 6, llegó a las 7, llegó las horas, y finalmente como a las 9 llegó él, muy preocupado, incluso molesto, porque con eso que a veces es propio los vuelos internacionales, que hay una tormenta, que el avión tienen que hacerle un chequeo y se demoran horas y horas, venía preocupado porque sí o sí todo ya estaba anunciado, el protocolo, la avanzada, el presidente ya todo lo había aprobado y era a las 8. Y él de pronto se vuelve y me dice, esto no puede volver a suceder. La próxima vez que suceda, tú tienes que estar preparado. Y cuando dijo esta palabra, me sorprendió tanto que comencé a mirar para un lado, para otro, como aquel profeta cuando me habló de que sería pastor a pastores y en fin, y comencé y mientras más miraba, yo decía, no, yo soy simplemente un ideólogo, soy escasamente un ejecutor de estos proyectos,
uno que le lleva la maleta, el bolso al doctor, el que me encargo de sus detalles, pero orador, y pensaba, mira, allí está fulano de tal que le habla a 25,000 líderes. No, allí está aquel que ha sido rector de los seminarios más destacados de Centroamérica. Allí está aquel que es un periodista. Aquí está aquel que es un erudito. Allí miraba a todos y cada vez me descalificaba más a mí mismo. Pero déjeme decir que cuando Dios tiene planes, otra vez, como este joven, nos encontramos en situaciones sorprendentes. Pasó el tiempo y entonces luego en esta encomienda de ser enlace con el gobierno y especialmente estar muy de cerca con el jefe de Estado, pues entonces comencé a estudiar. Yo estudié teología, psicoterapia, alemán, comercio exterior, pero en ese entonces comencé a estudiar todo lo que tenía que ver con estructura del Estado, gobierno en línea, finanzas, todo en la mejor universidad donde van aquellos que se preparan para cosas grandes, además de los estudios que ha hecho. Y en una de esas situaciones tengo un diálogo con el presidente de la República y era más bien muy informal, sorprendente, no entrar en detalles porque es más sorprendente cómo se dio, dónde se dio y todo esto, pero lo que quiero expresar es que de repente le digo, presidente, yo estoy recorriendo el continente con un proyecto Latinoamérica Nueva y estoy impulsando convenios de desarrollo agrícola con Corea del Sur. Además de la predicación del Evangelio, y él me dijo que había estado en Corea del Sur, que era muy amigo también del presidente, que iba a venir, y me dijo que incluso cuando él viniera quería que yo estuviera con él, como efectivamente sucedió. Fui invitado para estar en esa reunión con el presidente de ese entonces, presidente Lee, que había sido también presidente de la Hyundai, un destacado hombre. Así que le dije, yo entre estas situaciones que hago, soy amigo del principal consejero del presidente de Corea del Sur, el venerable Kim Bum-mil. Yo había estado allí donde se originó el centro de transformación de Corea del Sur después de esa devastadora guerra, y había llevado a varios funcionarios para hacer práctico el Evangelio de Jesucristo con modelos de transformación a las naciones. Le dije, si yo lo invito, también voy a invitar a otros más ministros. Usted vendría. Me dijo, claro que sí, pastor. Y efectivamente sucedió. Y aquí viene el testimonio. Cuando llegó el día, entonces habíamos convocado también a algunos ministros de América Latina, cristianos evangélicos, para un evento muy especial. Y como yo era el que había invitado al presidente, pues entonces el protocolo dijo que era su servidor el que tendría que darle las palabras allí al presidente, las palabras centrales. Fue sorprendente porque allí justamente estaba mi pastor, quien me había hablado años atrás de que tendría que estar preparado. Y allí estaba entonces el doctor Alberto Motesi, estaba la profeta que es más respetada en este tiempo, Cindy Jacobs, que también me dio una gran amistad. Estaba la doctora Juanita Cercone, que junto con su esposo Jonás González son los responsables, los dueños del canal internacional Enlace, el más grande canal de todo Iberoamérica cristiano evangélico. Estaba Rolando Justiniano, encargado de más de 25,000 líderes en el continente. Estaba Luis Bush, que lo consideran el padre de las misiones, el Billy Graham de las misiones, un gran movilizador. Estaban destacados pastores, amigos míos, Héctor Pardo, Darío Silva. Estaba el señor embajador de Israel, de la República Dominicana. Eran decenas y decenas de líderes allí, y alguien muy importante que estaba allí, mi amada esposa Sandra Belice. Mis hijas también estaban allí, Carolina y Paula. Estaba el ministro de Gobierno de Honduras, otro ministro de Gobierno de República Dominicana, y así varios. Y entonces llegó ese día, y permítame decir, para la gloria de Dios, que el Señor me dio palabra. Otra vez lo hice,
tendré que algún día corregir y escribir, pero es mi costumbre, lo hice así, sin libreto, le hablé al presidente y entre otras cosas le dije: señor presidente, este liderazgo de América Latina es un liderazgo de influencia y permítame decir por lo menos varias cosas de las cuales creemos. Primero, nosotros creemos que la vida es sagrada desde su concepción, eso en relación a la eutanasia. Segundo, nosotros creemos que los vientres de las mujeres son templos de vida y no de destrucción y de muerte en relación al aborto. Tercero, le dije, nosotros creemos firmemente en el matrimonio hombre-mujer de acuerdo al modelo bíblico. Y cuarto, le dije: señor presidente, nosotros no solamente abogamos por la libertad religiosa, sino por la igualdad también. Y bueno, fluía tanta palabra que gracias a Dios fue muy tocado, tanto el jefe de Estado como los que le acompañaban, y de esta forma se cumplió aquello que el pastor Motesi me había dicho. Seguí luego ya en varias otras ocasiones siendo el orador, el speaker central para el presidente, seguí en varias audiencias, pero hoy que me he extendido dando testimonio, quizás de estos hallazgos sorprendentes como este muchacho, lo que también me sorprendió gratamente fue en una ocasión, de forma milagrosa, providencial, sin tener un solo dólar en mi bolsillo, el Señor tocó a alguien que ni yo conocía por allá en la China, me envió el tiquete, llegué a una invitación que me ha hecho el Estado de Israel con 15 líderes más, y estando allí se abrió la puerta más grande que ni por mi mente había pasado tal situación, y era poder ir por primera vez en 70 años de creado el Estado de Israel a hablarle al primer ministro de Israel. Varios habían ido líderes, habían hablado con el presidente, pero en Israel el que gobierna es el primer ministro. El presidente preside, pero el que gobierna es el primer ministro, y en este caso Benjamín Netanyahu. Y de los 15 habían varios congresistas, se abrió la audiencia y dijeron: solamente uno de ustedes puede hablar. Y hubo un consenso, y aunque algunos eran congresistas, muy amablemente estos pastores descargaron, y estos líderes, estos congresistas, su responsabilidad sobre mi persona. Ya de tantos viajes tenía claro lo del protocolo, así que empezamos esa histórica reunión de hablarle en la propia oficina allí en Jerusalén a Netanyahu. Y entonces le dije: primer ministro, en América Latina somos 150 millones de cristianos evangélicos que amamos a Israel, oramos por Israel, respaldamos por Israel. Él rápidamente entonces comenzó a hablarme de sus logros, de la paz que estaba llevando con los árabes, de sus contactos no solo con Estados Unidos, con China, con Rusia, con India. Es un hombre de mundo, líder mundial, primer ministro, a quien he tenido la oportunidad después de en 2 ocasiones de volver a hablar con él, un poquito más corto, pero esta vez más oficial, y comenzó a mostrarme ese mapa, y de pronto lo interrumpí y le dije: primer ministro, con todo respeto, muy importante este mapa geopolítico y toda la influencia de Israel y la comunidad judía, pero permítame decirle una cosa, que nosotros los cristianos evangélicos estamos en un crecimiento exponencial, y que pronto quizás llegaremos a los 200 millones, y entre más nosotros crecemos, más ustedes tendrán apoyo, porque no tienen ningunos amigos más grandes en todo el mundo que los cristianos evangélicos. Y él me dijo: eso es cierto, pastor. Y entonces se dirigió a todos nosotros y le dijo: y a partir de la fecha los declaro embajadores de buena voluntad. Yo le dije: primer ministro, honroso el privilegio que usted nos acaba de dar, recibimos con beneplácito, nos declaramos en sesión permanente y a la espera de que usted nos vuelva a convocar para darle nuestros resultados. Pero lo que quiero destacar aquí es que
cuando mi pastor Motesi soltó esa palabra, cuando aquel profeta Erskine Hall de Elim Fellowship de Nueva York soltó esa palabra, cuando otros más han soltado palabra, yo quiero decirle que como aquel joven, a veces nos encontramos en circunstancias que solamente el Señor sabe que la situación, y esas circunstancias y situaciones que nos sorprenden a nosotros, porque hallamos en nosotros cosas que pensábamos que no iban a suceder, entonces cuando viene el cumplimiento de ella, podemos darle toda la gloria a Dios, porque esto no es otra cosa que reconocer que viene del Señor, que es del Señor y que para Él es la gloria. Por lo tanto, en esta hora, de lo que el Señor me ha dado, en el nombre de Jesús, sé que hay muchos de ustedes que me están escuchando, me están siguiendo y tienen un liderazgo de influencia, por lo cual en el nombre de Jesús oro para que se active y que cuando usted salga y se enfrente a esos cambios y a esas situaciones que quizás no volverá a ser lo mismo que cuando entramos en esta pandemia, será diferente las cosas, pero que usted salga como vencedor, como vencedora y no como una víctima y no con un espíritu de autocomiseración y autocompasión, sino como un hombre y una mujer en el cual resplandece la gloria, la presencia y el poder del Señor. Que como este joven, oro en este momento para que sea sorprendido no solo por discípulos, sino por el mismo Señor Jesucristo, y que incluso a algunos de los jóvenes que están allí escuchándome, les animo para que piensen en grande. Recuerden que cuando emprendemos grandes cosas en el nombre del Señor, podemos esperar cosas grandes también y hallar mucho más que $1 millón. O sea, hallar mucho más de lo mismo. No, si estamos en el Señor y somos llenos del Espíritu Santo, preparémonos para esta aventura que es de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que en este mensaje de hallazgo sorprendente, lo primero que encontramos es un joven prevenido, un joven anticipado, pero un joven dadivoso. Y qué sorpresa que se llevó este joven. Y le profetizo y le hablo que vienen tiempos maravillosos para su vida. Yo quiero que usted, por favor, me escriba a ese WhatsApp 57 310 568 4396 y me dé a conocer sus experiencias. Yo quiero aprender también, porque aprendí eso. Valga la redundancia. ¿Qué fue lo que aprendí? Que el que para de aprender, para de crecer. Por eso le dije que ya he hecho muchos estudios, pero cuando me di cuenta que estaba inmerso en el mundo de la política, de las relaciones y todo eso, inmediatamente, incluso he tenido la oportunidad en los últimos años de ir a todas las asambleas de la Organización de Estados Americanos, OEA, representando la iglesia, y para ello uno tiene que estar bien preparado y saber cómo se va a relacionar con el mundo de la diplomacia, con el mundo de los que toman las decisiones. Lo segundo, además de este joven que quiero destacar como hallazgo sorprendente, es el de los discípulos. Los discípulos se les había entregado una misión por parte del Señor, y la misión era ir y encontrar pan y peces. En pocas palabras, ir y encontrar donde no había, donde no se podía. Yo trabajé con unos alemanes y en una ocasión, en una lección que nunca olvidaré, es que se le encomendó a un compañero de trabajo cierta situación, no lo logró, y yo dije, voy a hacerlo, y no importa que tenga que caminar, buscar, indagar, lo que sea, recorrerla, pero voy a encontrarlo. Era insignificante, no voy a entrar en detalle, pero cuando lo encontré, entonces entendí unas palabras que a veces decía mi jefe en alemán: so schnell, nicht so langsam, nicht so kompliziert. Rápido, bien hecho, sin muchas preguntas. Es decir, mucha inventiva, mucho buscar. Si hay que buscar entre las piedras, si hay que tocar las puertas, si hay que hacer lo que sea, pero recuerde, persistencia vence resistencia. Y a estos discípulos
Se les estaba encomendando algo que parecía más de la película Misión Imposible. Pero cuando Dios nos encarga algo, por difícil que sea, tenemos el respaldo del cielo, tenemos la provisión del Altísimo, tenemos la unción del Espíritu Santo, y con ella nosotros podemos ir. Y declaro que tú vas a ir también, aleluya. Yo lo declaro, aleluya, a ese niño, a ese joven, a ese anciano, todos somos útiles en las manos del Señor. Y como los discípulos, entonces vamos a encontrar no solamente de manera individual, sino de manera familiar, de manera congregacional, vamos a encontrar, porque aquí fueron varios los que se dieron a la tarea de buscar. Ahí estaba el Felipe diciendo esto está imposible, ahí estaba, pero estaba el Andrés, y Andrés siempre fue un buscador, no solamente encontró este joven. Ahora le voy a decir el tercer hallazgo, y qué bueno que yo me estoy dirigiendo en este día a gente buscadora, a gente que ha decidido derrotar el pesimismo, ha decidido derrotar toda esa oscuridad que puede haber surgido en este tiempo. Qué bueno que también se pueden abrir paso como Andrés y encontrar cosas sorprendentes. Recuerde una cosa, le animo también para que como familia, hablen mucho, dialoguen mucho, oren mucho, porque van a encontrar esa inventiva. Y le digo esto, que al hablar mucho y al orar mucho, entonces recuerden algo, que juntos podemos más. Si quieres ir a un lugar solo, maravilloso, pero si quieres ir más lejos, busca a alguien que te acompañe, porque la Biblia dice que mejor son dos que uno. Así que el hallazgo sorprendente en este tiempo ha sido hermanos que están orando por nosotros, familiares que no habíamos visto, reuniones virtuales de Zoom y de otras más, pero hemos encontrado también hallazgos sorprendentes. También le profetizo, no solamente que usted va a encontrar por el Espíritu Santo cosas poderosas, como las que yo encontré para hablar a gente muy poderosa del mundo, usted va a encontrar también como junto con su familia, también como lo encontró Andrés, su hermano y otros, va a encontrar la respuesta que Dios tiene a su necesidad. Aleluya. Recuerde, el alma diligente será prosperada. Pero este mensaje de hoy, hallazgo sorprendente, lo más extraordinario que se pudo encontrar y que se puede encontrar en la vida, tiene nombre propio y se llama nuestro bendito y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba Él, y allí estaba Él, como dice la palabra de Dios, para sorprender no solamente al joven, a los discípulos, a los 5,000 varones, posiblemente a los miles y miles de niños, mujeres, quizás a los 20,000. Allí estaba Él, como está en este tiempo de pandemia, para sorprendernos con recursos inesperados, con revelación poderosa de las Escrituras, con relaciones fuertes, con usarnos para no solamente pensar en nuestras necesidades, sino poder bendecir también a otros. Ahí está el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros le hallamos y le vemos operando, como es el mayor milagro que el Señor puede hacer, que es el cambio de vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, porque al nacer de nuevo somos esas criaturas que pueden ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios y heredar el reino de Dios. Entonces, cuando lo estamos haciendo de esta manera, podemos nosotros también encontrar esa perla de gran precio que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno encuentra a Jesucristo, entonces la vida toma un matiz diferente. La muerte se transforma en vida. La oscuridad y las tinieblas se transforman en luz. El reino de Satanás al cual éramos esclavos, ahora entramos a un reino de libertad, que es al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí cuando le encontramos, no solamente son milagros de provisión
milagros de sanación. No, el más grande milagro, el milagro de la transformación, de ser hechos nueva criatura. Y la vida cristiana, con esto estoy concluyendo, este hallazgo no es una vida de rutina, no es una vida de bostezo, no es una vida de aburrimiento, de parsimonia. No, es una vida abundante. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una vida victoriosa, es una vida poderosa a la cual le animo. Si usted aún no ha entregado su vida a Jesucristo, lo haga ahora mismo, recordando que este es el mayor hallazgo que puede ser humano encontrar en su existencia, el más sorprendente de todos, hallar a Jesucristo. Le dije que Andrés era un buscador. Él encontró a Jesús y trajo también a su hermano Simón Pedro a los pies de Jesús. Usted quizás ha invitado a otros para que escuchen esta palabra o puede animar a otros. Pero si usted está allí y todavía no ha recibido a Cristo, le va a pedir algo. Incline su rostro, cierre sus ojos y conmigo diga así en voz alta: Señor mío y Dios mío, he oído tu palabra, creído a ella. Te doy gracias en esta hora porque vengo a ti tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Reconozco que te he ofendido, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón de mis pecados. Te ruego que me limpies con la preciosa sangre de Jesucristo. Te ruego también que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, te pido que envíes ahora la persona del Espíritu Santo para que entregue morada en mi vida y que nunca jamás me aparte de tus caminos, ni derecha ni izquierda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora voy a orar por todos los que han seguido esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que este día sea el día del hallazgo sorprendente en cada uno de los que están viendo esta enseñanza, que puedan hallar una y otra vez a Cristo como la esperanza de gloria, a Cristo como la única esperanza, pero también que puedan hallar ellos, no importa la edad, si es niño. Esta semana veía a un hijo de mi sobrino de tan solo 4 añitos. ¡Qué inteligencia ese niño! Mi sobrino es un científico con su propio laboratorio allá en la Universidad de California, pero su hijo, qué sorprendente. Yo oro ahora mismo para que aún niños de tan temprana edad, su coeficiente intelectual, oro por los jóvenes para que puedan estar enfocados en Dios, en su palabra y en esos talentos. Oro también por cada uno, el campesino, el anciano, el empresario, el ejecutivo, el político, el militar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas y declaro, Señor, que este hallazgo sorprendente es en el día a día, en el minuto a minuto, en el constante descubriendo aquello tan maravilloso que va mucho más allá de multiplicar panes y peces. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, será una semana poderosa, es una semana de testimonios, en el nombre de Jesús. Y antes de terminar, por favor, acompáñenos en esta preciosa canción que, como un tributo al nombre del Señor, queremos cantar. No olviden que les espero en la próxima reunión. Dios les bendiga y sean felices, y muchos saludos también de mi familia y mi esposa Sandra Belice. Bendiciones. Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho.
hecho para